El día de hoy vamos a ver un video acerca de cómo eliminar el pasto y las malezas de nuestros huertos. Hola a todos, yo soy Juan de Cosecha Íntegra, bienvenidos a este canal. El pasto puede crecer muy descontroladamente si no estamos muy pendientes de ello. Yo aquí en el área donde estoy en Colombia, desafortunadamente estoy en una región donde el pasto, específicamente la variedad de Kikuyu, es muy agresiva. Si uno se descuida, en cuestión de 2 o 3 semanas ya empieza a haber unos avances que empiezan a ser difíciles de controlar. Y no solo cuando la huerta ya está establecida, sino también cuando uno quiere establecer una huerta desde ceros. Entonces vamos a ver mecanismos para eliminarlo cuando estamos comenzando la huerta y también para controlarlo cuando ya tengamos nuestra huerta establecida. Así que sin más preámbulo, bienvenidos. Hoy vamos a ver 4 mecanismos que podemos usar en nuestros huertos si son pequeños o medianos para controlar las malezas. El primero de ellos es la erradicación manual con herramientas. El segundo de ellos es el uso de cartón y compost. El tercero de ellos es el uso de herramienta agrícola mecanizada. Y el último es mi favorito, que es la solarización. Y ya habiendo dicho esto, comencemos con el primero, la erradicación manual con herramientas. La primera metodología para eliminar el pasto, como se pueden dar cuenta, aquí tengo un azadón. Este azadón resulta ser un poquito pesado, hay de diferentes calibres, hay unos más ligeros, con el cabo más angosto, pero yo en lo personal prefiero que sea muy pesado. Y eso es porque el hecho de que sea pesado hace que al momento de uno usarlo sea más efectivo en comparación a los que son más livianos. Con los que son livianos toca hacer mucha fuerza, uno puede aprovechar el momento angular que estas herramientas le brindan cuando son pesadas versus cuando son livianas. Entonces esta es la primera herramienta. La segunda herramienta que vamos a usar es un palín. Fíjense que no es una pala como tal, sino un palín. Es delgado y no tiene tanta curva. El objetivo de esta herramienta no es trasladar insumos de un lado al otro como uno lo haría con una pala normal. No, es básicamente cortar el suelo. Y ya que digo cortar el suelo, debemos tener en cuenta que nuestras herramientas deben estar muy bien afiladas para que sean lo más efectivas posible. Si nosotros trabajamos con herramientas que no están afiladas, nos vamos a dar cuenta que nos toca hacer más esfuerzo, lo cual se traduce en más cansancio muscular para esta metodología en particular. Y en ese orden de ideas, si nosotros tenemos el chance de afilar muy bien esto, nos vamos a dar un montón de esfuerzo, como les vengo comentando. Las metodologías para afilar las herramientas pues son varias, hay diferentes implementos que ayudan en esto. Yo en lo personal prefiero usar una pulidora, tanto por este lado como por el otro, e ir verificando que sí quede bien afilado el palín. Y lo mismo hago para el asadón. El asadón también lo afilo, lo afilo por ambos lados. Y si bien en este caso es una herramienta que vamos a usar para esta aplicación en particular, no me afana que esté tan afilado, ya se van a dar cuenta por qué. Sin embargo, lo que sí me afana que esté muy afilado es el palín en ese borde. Lo que vamos a hacer para usar estas 2 herramientas, básicamente a grandes rasgos, es trazar con el palín líneas o fracciones que nos van a permitir hacer cortes de secciones de pasto pequeñas, y ya con eso podemos arrancar muy fácilmente esa sección de pasto con ayuda del asadón. La podemos poner en una carretilla y llevarlo a algún otro lado. Obviamente al arrancar el pasto lo ideal no es dejarlo ahí, sino trasladarlo a otro lado. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una estrategia que es intensiva físicamente hablando, y ya les voy a mostrar por qué es intensiva. Lo que vamos a hacer con esta estrategia es iniciar con el palín, como les comentaba. La idea es trazar líneas rectas
y las vamos a trazar de manera que estén continuas, que tengan cierta continuidad. Entonces en este caso, asumiendo que yo quisiera quitar el pasto de este terreno en el que estoy pisando en este momento, lo que haría es comenzar a trazar una línea recta con el palín, y para eso lo clavo en el piso. Después de que lo clave, aprovecho y hago palanca. Con esa palanca que estoy haciendo ahí, fíjense dos cosas: que la palanca la hago en dirección a donde tiene la curva el palín. Con eso aprovechamos mejor la palanca, el efecto palanca, con la forma que tiene el palín. Si la hago en el otro sentido, no nos va a ir tan bien. Es posible, funciona, sí, pero así es como la aprovechamos mejor. En ese orden de ideas vamos a seguir haciendo una línea recta por aquí para que sigamos viendo cómo es la dinámica. Vuelvo a clavar el palín, lo vuelvo a inclinar para que se levante el pasto, lo vuelvo a hacer y así varias veces. Cuando uno ya le empieza a coger el ritmo, honestamente le empieza a uno a rendir mucho. En este caso voy a hacerlo más bien poco. Ya en ese orden de ideas podríamos hacer otra línea con el palín para empezar a usar el asadón. Pero ¿qué pasa? Muy probablemente se estén preguntando qué tan ancho debo hacer la otra línea que me va a permitir levantar este pedazo de pasto. No hay una respuesta exacta, honestamente es con lo que uno se sienta más cómodo, pero a mí en lo personal me gusta tener una longitud aproximada de qué tan ancho es el asadón. ¿Por qué? Porque el asadón ahorita nos va a permitir levantar esto, y si tenemos una sección muy ancha, nos va a tocar usar varias veces el asadón para levantar un área pequeña que de pronto nos estamos sobreesforzando para ello. En cambio, si la dejo justo del ancho del asadón, ahí siento que uno se está esforzando de manera óptima para arrancar el pasto. Ya una vez dicho esto, entonces uno podría darse una idea con el ancho del asadón. Lo pone ahí y ahí hace la otra zanja. ¿Qué pasa? Que en este caso pues me extendí un poquito, no fue tanto, no es grave, y vamos a hacer la misma dinámica. Fíjense que aquí ya empezamos a ver cómo se levanta y cómo se empieza a definir muy bien la sección de pasto que estamos intentando quitar. Listo. Ya una vez tenemos esas dos líneas paralelas, ahora lo que nos sirve es tomar esa porción de pasto y porcionarla en fracciones más pequeñas. En ese orden de ideas haré líneas perpendiculares para porcionar y que nos queden unos cuadritos, unos rectángulos, por así decirlo. Ahí ya quedó el primer cuadrito. Fíjense que solo con hacer un poquito de palanca ya se alcanza a ver un poco cómo empieza a salir. Voy a hacer el segundo cuadrito y un tercer cuadrito. Listo. Ya en este momento del proceso no necesitamos el asadón, pero lo dejamos cerca porque lo vamos a usar más adelante. Y ya es cuestión de quitar con el asadón los cuadros que hicimos. Entonces aquí nos quedó un cuadro, aquí sacamos otro cuadro, y como se pueden dar cuenta, casi que es como partir una torta. Cuando uno hace la labor bien hecha con el palín, los cuadros salen casi que perfectos, impecables. Y ya con esto, dense cuenta que hicimos un esfuerzo medianamente importante para quitar estas dos porciones de pasto, y nos podemos encontrar con una desventaja, y es que con esta metodología nos pueden quedar raíces tanto de pasto como de malezas en la tierra, de las cuales pueden brotar nuevas hojas de pasto o nuevas malezas. Sin embargo, siento que es una metodología que es efectiva en el sentido en el que en un
periodo de tiempo limitado uno puede hacer avances contundentes y ya es muy fácil preparar la tierra a partir de aquí para sembrar. Eso lo veremos en otro video. Pero en suma es una metodología eficiente en función del tiempo. Ya con esto dicho, podemos pasar a la segunda metodología, que es el uso de cartón y compost. Así que vamos allá. Esta segunda metodología, como se pueden dar cuenta, es usar cartón y encima poner compost. Pero esta metodología tiene sus bemoles, como decimos aquí en mi país. Lo primero es el cartón. El cartón tiene que ser lo suficientemente grueso para que no permita el crecimiento de las malezas y el pasto a través de él. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, y esto lo he vivido de primera mano, cuando uno pone un cartón muy delgado, este se tiende a casi que a disolver con la humedad y demás, y no le da el chance al pasto para morirse como debe morirse y a las malezas, y entonces lo que hace es que una vez disuelto el cartón empiezan a crecer por ahí. Entonces no hicimos nada. Eso en primer lugar. Otra consideración que hay que tener, además del grosor del cartón, es que no sea un cartón que esté impreso con mucha tinta. Estos cartones que son color beige, que casi no tienen impresiones, que no se les ve sin mayor contenido de tinta, son óptimos, pero también juega a favor y en contra el tamaño del cartón, porque si conseguimos cartones muy pequeños nos va a tocar hacer muchas maromas para que nos funcione. Entonces hablamos del grosor, del tamaño, que idealmente no tengan color, pero fíjense que también uno usualmente recibe las cajas de cartón con cintas, con etiquetas, con plásticos, entonces eso también influye en la cantidad de tiempo que uno va a dedicar a esta actividad, porque si nosotros queremos nuestra huerta libre de todo tipo de basura, y para ello obviamente vamos a quitarle las cintas y todo lo que no pertenezca a nuestra huerta. Entonces es un trabajo adicional que además puede llegar a ser dispendioso, porque uno intentando quitar una cinta puede rasgar y puede hacer desastres. Pero si uno tiene las condiciones ideales, es decir, un cartón que sea regalado o muy barato de conseguir, que sea amplio en tamaño y que sea grueso, sí podemos usar esta estrategia. Y ya lo que uno haría es poner una cama de cartón amplia, y con esa cama de cartón ya lo que uno hace es ponerle compost encima. ¿Qué tanto compost? El que más puedan. ¿Por qué? Porque fíjense que sus plantas van a crecer es en el compost. Eventualmente el cartón se va a degradar, sí, y va a haber una conexión directa entre el compost y la tierra. Pero de aquí a que eso pase va a pasar un buen tiempo. Entonces lo ideal es que sea una capa de por lo menos 20 centímetros de alto. Es decir, una cama de 20 centímetros de alto. Esto no siempre es fácil, porque conseguir compost en esos volúmenes se dificulta. Además uno no sabe el compost cómo lo hicieron, y esa es una actividad que yo en lo personal prefiero hacer yo mismo, pero siento que es una actividad válida, es decir, esta estrategia para comenzar a hacer camas. Yo la hice en 3 de las camas de siembra que tengo, siento que me fue bien, pero no lo continué haciendo porque decidí enfocar mis esfuerzos en las actividades, sobre todo en una en particular que se llama solarización, que la vamos a ver más adelante. Me parece que es más efectiva, no necesariamente más eficiente, pero sí es bastante efectiva. En ese orden de ideas, ya lo que queda después de uno hacer las camas ya sería sembrar directamente, ocuparse del riego y demás, pero esto ya quedaría listo. Así que vamos a la siguiente metodología. La siguiente metodología es el uso de herramienta mecánica para eliminar el pasto y las malezas de nuestros jardines o huertos. Esa metodología tiene la ventaja más grande con respecto a todas, que es el uso del tiempo, porque no suele durar tanto el ejecutar esa labor.
y no cansa, porque pues uno está usando máquinas. Pero también tiene unas cosas que no son tan positivas. Por ejemplo, cuando uno está usando un tractor o un motocultor, lo que hace la herramienta es revolcar el suelo. Eso hace que a uno le salgan en sus cultivos más malezas, que la estructura del suelo se rompa y en general está alterando el suelo, y eso es algo que en la agricultura orgánica no queremos hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no siempre es fácil conseguir la maquinaria. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, vive en un lugar muy apartado y quiere usar un motocultor, de pronto no hay quien lo alquile. Y si no hay quien lo alquile, pues entonces pensaría uno en comprarlo. Pero si lo va a comprar, ya de pronto lo vas a usar 1 o 2 meses y de pronto ya no lo necesita más. O si uno va a usar un tractor, puede que viva en un lugar donde no haya gente que preste ese servicio de tractor. Adicionalmente, si uno va a optar por esta metodología, asumiendo que pues estamos hablando en este caso del motocultor, que es el tractor que uno va corriendo detrás, hay que tener los implementos adecuados. Esos no se consiguen necesariamente muy fácil. Y los implementos adecuados, aquí para este terreno, lo que se usó la vez que lo usé fue una fresa. Es básicamente un aditamento que se le pone, que tiene unas cuchillas que van girando y eso va revolcando el suelo, pero no hace los cortes profundos, y eso se traduce en otros problemas, como por ejemplo que uno está cortando el pasto pero dejándolo ahí mismo, y no solo lo está dejando ahí mismo, sino que lo está revolviendo con la tierra, y entonces el próximo pasto que va a crecer a partir de ese va a crecer con fuerza, porque toda esa materia orgánica viva y reproducible quedó ahí. Lo otro es el tema de la profundidad. La profundidad no es algo en la que el motocultor sea muy bueno. Precisamente los aditamentos que traen son de profundidades muy pequeñas, y eso hace que cuando uno siembra una planta, al principio puede que crezca muy bien y que se esté desarrollando bien, pero ya cuando llega a esos lugares donde están muy rígidos, ya se da uno cuenta que la planta perdió ese impulso que traía. Entonces la profundidad es un tema muy importante junto con las malezas. Si me preguntan a mí, yo prefiero no usar esas herramientas agrícolas mecanizadas. Tengo otra herramienta que nos es muy útil aquí en la huerta, más adelante se lo muestro en otro video, que nos ayuda con la descompactación del suelo. Pero esa herramienta con la próxima metodología que les voy a comentar es lo que mejor me ha funcionado a lo largo de los años aquí en el huerto, y en esas ideas vamos a ella. Esta última metodología que estamos viendo aquí consiste en solarizar, es decir, hacer uso de plástico para que el sol o la carencia de sol hagan su efecto y se deshagan de todo el pasto y las hierbas que tengamos en nuestro jardín o huerto. Les decía hace un momento que esta es mi favorita, pero es mi favorita porque se ajusta a mis necesidades en el huerto. ¿A qué me refiero con esto? A que yo desde un inicio sabía que con mis propios medios no iba a poder hacer las camas de siembra de un día para otro, hacerlas muy rápido. Yo sabía que me iba a demorar meses, y en función de eso yo fui solarizando etapas de mi huerto para que cuando se terminara de solarizar un pedazo, yo pudiera trasladar ese plástico a otro lado para que solarizara otro lugar, y luego de trasladar ese plástico ya trabajaba en crear las camas, fertilizar, ajustar los niveles de acidez del suelo y demás. Esa me parece que es una estrategia válida siempre y cuando no se tenga ese afán, como les comento. Pero hay momentos en los que las personas quieren hacer todo ya,
y esa es una estrategia que, como lleva tiempo, no es compatible con el afán. En ese orden de ideas, lo que yo recomiendo siempre es, y lo he dicho a muchos de mis clientes, poner el plástico más grueso que encuentre. No es fácil de conseguir, pero el hecho de hacer una labor adicional en intentar conseguirlo sí tiene sus beneficios a futuro. ¿Por qué? Porque el plástico grueso se rompe menos fácil y se demora más en cristalizar. La cristalización, que se da por consecuencia del sol, es un factor importante en el uso de esta estrategia. Esto lo que se traduce es en que un plástico cristalizado va a ser muy débil, y al momento en el que sople el viento o uno lo pise, va a generar rupturas y va a quedar inservible. Por eso es la importancia de un plástico grueso. Les comentaba que uno puede usar un plástico transparente o un plástico opaco. Yo en lo personal prefiero el opaco, porque al bloquear la luz del sol también le está bloqueando un recurso a toda esa vida vegetal que está ahí abajo, y siento que es una labor más efectiva. Fíjense que con el plástico de invernadero, que es el transparente, ahí no se está bloqueando la luz del sol, sino que la deja pasar. Y si por algún u otro motivo a nuestro plástico le entra aire, eso se traduce en que la planta puede vivir un poco más y por ende se va a morir mucho después. Por eso entonces prefiero el plástico negro. Y como se van a dar cuenta, yo aquí lo estoy pisando con palos, una teja, y esto tiene sus desventajas. La primera es que el aire le queda muy fácil colarse por entre los espacios que dejan estos elementos que pisan. La segunda es que también el agua se puede colar por ahí, entonces eso puede retrasar un poquito, no mucho, solo un poquito el tema de dar de baja a la vida vegetal que esté debajo. Hay otra manera de hacerlo, y es que en vez de pisarla con estos elementos, uno lo que puede hacer es una zanja para que la misma tierra entierre el plástico, y eso tiene otras ventajas, como por ejemplo que el viento no se va a meter por ahí, que no solo el viento sino que el agua no se va a meter por ahí, pero también es un trabajo, como se pueden dar cuenta, que puede ser físicamente bastante demandante. En ese orden de ideas, y como les comentaba, sabiendo que esta es la más efectiva desde que uno no tenga un afán muy pronunciado en poner su huerta productiva, lo que uno puede hacer es una mezcla de estrategias. ¿A qué me refiero? A que puede uno hacer este tema de solarización con el plástico, en un lugar que uno sabe que va a usar más adelante, como ya les comenté, y si uno tiene mucho afán, uno puede usar el palín y la pala con la estrategia que vimos más temprano para empezar a hacer esas camas o esos lotes de siembra que son un poco más urgentes. Eso es lo que yo hago en mi huerta actualmente cuando lo necesito, y ahora les voy a dar un tip del control de pasto y malezas ya cuando todo está eliminado y ya cuando tenemos sembrado. ¿Por qué? Porque las malezas es algo que siempre va a existir, y el pasto casi que también. Cuando uno ya elimina todo este pasto y tenemos un terreno así, empiezan a crecer las malezas, llegan las semillas de malezas, bien sea por el viento o que estaban aquí, llegan semillas de pasto y sí o sí van a empezar a crecer. Entonces les voy a mostrar cómo hacer para controlarlas de una manera muy efectiva. Este es un terreno en particular que me gusta mostrar porque aquí usé la técnica del asadón y el palín, y fíjense que está creciendo unos parches de maleza porque no se alcanzó a arrancar la raíz, como les comentaba hace un momento, versus este terreno de aquí, en donde hay mucha menos incidencia de pasto y malezas porque fue un terreno que se solarizó. Pero ya habiendo dicho esto y sabiendo que este es un ejemplo que nos sirve para lo que les quiero comentar, lo que debemos hacer es tomar primero nuestro asadón.
Ya con el azadón, lo que nos sirve es intentar llegar a la raíz haciendo golpe, golpe, golpe y jalo un poco. Ya cuando hago eso, ya ahí sale una porción de la planta y yo la podría jalar manualmente o seguir dándole con el azadón. Aquí vemos algo muy interesante con esta planta que yo llamaría maleza. Fíjense que tenemos una raíz larga, pero aquí tenemos otras raíces que se partieron y que quedaron en el suelo, lo cual nos indica que de ahí van a muy probablemente salir otras malezas. Y por eso, como les comentaba, es que esta metodología, si bien tiene su lugar en el huerto, no es mi preferida. Vamos a quitar otras malezas para que vean cómo es el proceso. Aquí quiero que hagamos una pausa y se den cuenta de algo, y es que yo voy caminando hacia adelante a medida que voy quitando las malezas con el azadón. ¿Por qué? Porque si camino hacia atrás, lo que estoy haciendo es echar esta tierra que estoy jalando hacia atrás, que a su vez está cubriendo otras malezas, y eso hace que yo no pueda identificar bien dónde me quedan malezas, por lo cual siempre recomiendo, cuando esté uno usando un azadón, lo use caminando hacia adelante. Entonces aquí tengo unas malezas, doy un pequeño pasito hacia adelante, corto las siguientes, otro pasito hacia adelante, corto las siguientes, otro pasito, y así nos evitamos ese problema. A manera de bonificación del video, quería comentarles acerca del control de malezas con elementos químicos. Sabiendo que lo que queremos es una huerta orgánica, el uso de elementos químicos está obviamente prohibido, sobre todo los nocivos. Hay unos que sí están permitidos. Entonces, por ejemplo, el glifosato es algo que se usa mucho en los cultivos, por lo menos aquí en el país, para eliminar malezas y controlarlas de cierta manera. Ese es un químico que está altamente controvertido. Hay estudios que muestran una cosa, que muestran otra cosa. No siento que ese sea el norte de este canal. Lo que sí siento importante decir es que las metodologías que yo he probado para eliminar las malezas usando insumos, sustancias, líquidos, no han sido muy efectivas en este contexto de agricultura orgánica. ¿Por qué? Porque cuando uno usa, por ejemplo, un ácido, que puede ser ácido acético, uno fumiga y deja una capa muy ligera por encima de la planta con ese ácido. Y es clave lo que acabo de decir, que es por encima de la planta. Las raíces quedan ahí, los tallos muy probablemente quedan ahí, y resulta siendo una actividad dispendiosa que tiene efectividad limitada. Sí es orgánica, sí funciona de cierta manera, pero efectiva definitivamente no es. Y en ese orden de ideas, nuevamente yo siempre recomiendo mejor solarizar junto con la extracción o erradicación manual.